Bienvenidos al repaso de la prueba escrita. En esta capacitación virtual repasaremos los principales cambios que sufrió la prueba escrita. Repaso sobre los cambios que sufrió la prueba escrita, así como los nuevos tipos de ítems que existen. Y durante el video debes poner mucha atención porque habrán preguntas. Y al final de la capacitación o del video, del tutorial, habrá una calificación que esperamos que para todas sea una nota excelente. Bueno, vamos a empezar. Primero vamos a entrar en la tabla de especificaciones. Recuerden que esta era la tabla que nosotros teníamos el año pasado, que era la comúnmente que siempre hemos usado, donde teníamos los objetivos específicos, el número de lecciones, el puntaje y aquí los tipos de ítems. La nueva tabla que vamos a usar a partir del 2020 contiene 3 casillas más o 3 columnas más, que son precisamente estas 3: indicador de la habilidad, pautas para el desarrollo de la habilidad, componente del programa de estudio e indicadores del aprendizaje esperado. Y vamos a ver de dónde es que salen estas 3 columnas adicionales que se le agregan a la tabla de especificaciones. El indicador de la habilidad sale del indicador de la habilidad del programa o plan de estudios que ustedes bajan de la caja de herramientas. Hay que transcribirlo exactamente igual como sale ahí. Posteriormente tenemos indicadores del aprendizaje, que es la tercera columna del plan de estudios que ustedes bajan de la caja de herramientas. Y por último, los componentes del programa de estudio, que corresponden a los contenidos curriculares, procedimentales, aprendizajes colectivos e individuales para lograr aprendizajes ya sea musicales, habilidades y conocimientos, es decir, todos los contenidos, llámese de la manera que se llame en cada uno de los planes de estudio que vamos a encontrar para el desarrollo de la materia. Vamos a verlo en otro ejemplo. Por ejemplo, esto es un plan de matemática. Entonces, indicador de la habilidad, vemos que es el mismo indicador de la habilidad, ¿verdad? Lo copiamos exactamente igual. La siguiente columna, componentes del programa de estudio, que en este caso son las habilidades específicas de matemáticas, los vamos a poner exactamente como sale ahí. Y indicadores del aprendizaje esperado, es exactamente el mismo indicador del aprendizaje esperado que aparece en la tercera columna. Como podemos ver, cada columna corresponde a cada una de las columnas ordenadas en el programa o el plan de estudios que bajamos de la caja de herramientas. ¿Cuáles son los 5 pasos que tenemos que tener para hacer la construcción de la tabla de especificaciones? El primero, muy importante, escoja los contenidos desarrollados en clase que serán evaluados y se recomienda utilizar aquellos en que los estudiantes obtuvieron buenas calificaciones en el proceso de trabajo cotidiano. Es ilógico que yo en el trabajo cotidiano haga una evaluación donde los estudiantes salieron la mayoría deficiente o mal o bajo y que yo siga insistiendo en meter el mismo contenido dentro de la prueba, ya que de por sí ya yo sé que el estudiante no lo está logrando en clases, mucho menos lo va a lograr en una prueba. Aparte de que estoy, por decirlo así, castigando al estudiante doblemente, porque en el trabajo cotidiano lo estoy evaluando, salió mal, y se lo voy a aplicar en la prueba, que muy probablemente va a salir mal también. Lo siguiente es, se establece la cantidad de lecciones asignadas al desarrollo de cada contenido escogido, así como el total de lecciones del periodo utilizadas por el aprendizaje. Y en este punto es sumamente importante que recordemos que no podemos simplemente hacer una división exacta. Es decir, tuve 20 lecciones, 4 indicadores, entonces voy a asignarle 5 puntos a cada una, sino que yo tengo que establecer dentro del programa de estudios la cantidad exacta que yo vi en cada uno de los indicadores. ¿Por qué esto? Porque yo le voy a dar más peso en el examen a aquellos indicadores en los cuales la mediación pedagógica tuvo mayor cantidad de tiempo. Si yo lo asigno de esa manera, entonces, por ejemplo, un contenido que yo vi en 3 lecciones, porque era algo muy rápido, le voy a asignar el mismo peso que le voy a asignar a otro indicador que tal vez me tomaron 7 o 8 o 9 lecciones. Entonces, la idea es que ustedes puedan tener un peso exacto según la mediación pedagógica que tuvieron en el aula. La siguiente punto, que es el 3, se asigna el puntaje, el mismo puede ser igual o mayor al porcentaje de la prueba. ¿Y por qué estas partes están en rojo? Precisamente porque eso es un cambio que hay en la tabla de especificaciones. Antes, el año pasado, lo que hacíamos era asignarle 10 puntos más
al porcentaje de la prueba. Es decir, en primer ciclo, si la prueba valía 10 cada una o 20, en el caso de que solamente hiciéramos una, entonces le asignábamos ya sea, en el caso de valer 10%, le asignábamos un 20%, y en el caso de costar 20%, le asignábamos un 30, o sea, le asignamos 10 puntos más, entonces serían 30 puntos. En este caso, usted puede dejar la prueba con el mismo valor del porcentaje, es decir, si usted tiene una prueba en segundo ciclo que vale 15%, podría ser un examen de 15 puntos. Recordando siempre que no se recomienda ni hacer exámenes muy pequeños, ni tampoco hacer exámenes excesivamente largos, porque se tiende a darle demasiado, o sea, a repasar y repasar el mismo contenido en diferentes ítems. Cuando ya usted lo evaluó tal vez en la primera parte del examen y lo vuelve a desarrollar en respuesta corta, lo vuelve a desarrollar en una correspondencia, no es recomendable desarrollar, digamos, un mismo contenido en varios diferentes tipos de ítems, sino que ya si usted lo evalúa en la primera parte, no es necesario que lo evalúen en la segunda parte, ¿verdad? El puntaje escogido se divide entre la cantidad de lecciones totales para sacar la constante y siempre se debe determinar 2 decimales. Y para obtener el puntaje total de las pruebas se multiplica la cantidad de lecciones por objetivo por la constante, eso dará la cantidad de puntos. Vamos a verlo en un ejercicio y aquí tenemos el ejemplo. Aquí irían todas las columnas que cité anteriormente, pero digamos que esta persona a cada indicador tiene un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 indicadores. Los 4 de ellos tienen 3 lecciones y 2 de ellos tienen 2 lecciones. La constante, ¿verdad? Que se sacó el valor porcentual de la prueba, 15. Le asignó 10 puntos más, que serían 25, la puntuación preliminar de la prueba. Estos 25 se dividen entre la cantidad de lecciones totales que se desarrollaron todos los contenidos, que serían 15. Entonces, 25 entre 15 da una constante de 1.66 y como hice referencia anteriormente, siempre se toman 2 decimales. Entonces, a cada uno de los indicadores voy a asignarle la cantidad de lecciones exactas que yo utilicé para desarrollarlo. En este caso fueron 3, se le asigna por 1.66, me da un resultado parcial de un 4.98. Redondeándolo sería 5, ¿verdad? Pueden hacer perfectamente la puntuación, el redondeo de una vez, no tienen que poner una casilla para el resultado parcial y una casilla para el redondeo. Entonces, la puntuación total de la prueba, ya asignando estos porcentajes, sería un total de 26 puntos, ¿verdad? Que en mi preliminar fueron 25, pero al final terminaron 26. Muy bien, esta sería entonces la construcción de la tabla de especificaciones. Estos, en el primer ejercicio venían las columnas según el planeamiento. En este otro ejercicio, pues las columnas vienen diferentes, pero no hay problema, usted puede ponerlas igual como vienen en el planeamiento. Entonces, tenemos el componente del programa de estudio, las habilidades y los indicadores. Estos fueron los números de lecciones asignados a cada uno y estos fueron los puntos que se asignaron posteriormente, después de aplicar la constante. ¿Cómo se presenta en la tabla de estudios? En la tabla de especificaciones. Por ejemplo, aquí ya tengo que son 5 puntos, entonces voy a asignar una pregunta de 5 puntos a este indicador. Aquí también tengo 5 puntos, voy a asignar 2 preguntas de respuesta restringida, una que vale 2 y una que vale 3. Y en este caso tengo 3 puntos, voy a asignar una sola pregunta de resolución de problemas con una puntuación total de 3 puntos. Como podemos ver, la cantidad de ítems se pone en grande y en subíndice se pone la cantidad de puntos que tiene del valor que corresponde a cada uno de los ítems. ¿Verdad? Como podemos ver aquí. Como podemos ver aquí, entonces la cantidad de ítems en grande y subíndice la cantidad de puntos que se le asigna a cada uno de los ítems. Muy bien, cambios en la construcción de la prueba. Estos fueron los más sustanciales. Por ejemplo, selección única, se pierde ese nombre y queda como selección de respuesta. Esta selección de respuesta vamos a tener 2 opciones para poder desarrollar el ítem, simple o de contexto, que ahora más adelante vamos a ver de qué trata. Identificación y correspondencia quedan igual. Apareamiento se elimina del todo. Respuesta corta no se elimina, pero pasa a ser
de las preguntas de desarrollo, ya no va a ser de los ítems objetivos de la primera parte del examen. Ensayo y resolución de casos se eliminan del todo. Resolución de ejercicios, respuesta restringida y resolución de problemas quedan igual. Desarrollo ya no se va a llamar desarrollo, sino que cambia por respuesta construida. Ítem objetivo se elimina del todo y en la cantidad de respuestas que debía llevar, y la última parte es que los exámenes deben de llevar mínimo 2 partes, eso queda igual. La primera parte de selección se pueden escoger entre los ítems de selección de respuesta, correspondencia o identifique, más una de respuesta construida, que ahorita vamos a ver las 5 opciones que tenemos. Muy bien, entonces, igual que el año pasado, se lleva mínimo 2 partes, debe llevar mínimo 2 partes la prueba, ¿verdad? Ya sea que seleccionemos uno de estos tipos de ítems, más uno de respuesta construida. Esos serían los cambios más sustanciales en la construcción de la prueba. Ahora vamos a ir viendo cada uno de los ítems. Empezamos con el de selección de respuesta. Los cambios sustanciales es que la cantidad de opciones se estandariza de 3 para primero y segundo ciclo. Recordemos que el año pasado se utilizaban 3 para primer ciclo y 4 para segundo ciclo. En este caso se estandarizan 3 opciones, para tanto primero o segundo ciclo. Las opciones deben guardar homogeneidad en cuanto a la longitud y temática. Y de un enunciado se pueden derivar máximo 3 ítems, ¿verdad? Que ya lo vamos a ver cómo se desarrolla esta parte. Esto es un ejemplo de cómo se desarrolla o cómo es la estructura básica de una selección de respuesta. Tenemos una base o enunciado que perfectamente puede ser aquí una pregunta o una oración incompleta, o un enunciado precisamente que es esto, que lo debo encerrar en una cajita, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí, lea la siguiente información relacionada con el cuidado del proceso digestivo. Dice, esta práctica contribuye a descomponer los alimentos para facilitar el paso de nutrientes desde el intestino hacia el torrente sanguíneo y también para darle humedad y consistencia necesaria a las heces fecales. Y tenemos las opciones de respuesta. ¿A cuál cuidado del proceso digestivo hace referencia el texto anterior? Y aquí tenemos las 3 opciones, ¿verdad? Entonces, esa es por decirlo así, las partes básicas de lo que sería el ítem de selección de respuesta. Para este ítem vamos a tener 2 tipos o 2 opciones para poder desarrollar los contenidos. El primero es de selección simple, que es el formato básico que acabamos de ver, ¿verdad? Que tiene ya sea una base de enunciado más una única pregunta, más 3 opciones de respuesta. Y tenemos el de selección de contexto, que aquí dice que este tipo de ítem presenta información que sitúa al estudiantado en determinado contexto, del cual se deriva una o varias preguntas. Además, se acompaña de las opciones de respuesta. Entonces, veamos el ejemplo. Este es el de selección simple, ¿verdad? Tenemos la pregunta, tenemos el enunciado, que como dije anteriormente, tiene que estar encerrado en una caja de texto, la pregunta que se hace con respecto a este enunciado y las 3 opciones de respuesta. ¿Qué pasa con el ítem de selección de contexto? Tenemos igual una pregunta, ¿verdad? O una descripción de la pregunta. Tenemos un enunciado y de este enunciado se pueden derivar 3 opciones de pregunta o de respuesta, ¿verdad? Que sería la A, la B y la C. Es decir, esta pregunta va a costar un total de 3 puntos y todas se van a responder con base a lo que dice en el enunciado. Ahora veamos el ítem de correspondencia. Cambios sustanciales únicamente que el mínimo son 5 puntos y un máximo son 10. Ya no se puede incluir en este ítem 12 ¿verdad? O 4, por ejemplo. Entonces, mínimo 5, máximo 10 y el ítem sería exactamente el mismo, ¿verdad? Las instrucciones, primero lo que aparece en la columna A, después lo que aparece en la columna B, y sé que se debe establecer la relación entre ambas columnas, escribiendo el número en el paréntesis según corresponda. Importantísimo en este ítem, siempre hay que especificar las opciones que usted puede tener con las opciones de respuesta, que sería que se pueden repetir, que se pueden utilizar más de una vez, que sobra un paréntesis, ¿verdad? Dependiendo del nivel de complejidad que usted elabore el ítem.
Con respecto al ítem de identifique, no presenta cambios, sigue presentando el mismo, ¿verdad? Se sigue presentando el mismo, donde se presenta una imagen que es parte de un todo. Aquí se presentan las opciones escritas que el estudiante puede tener y él debe identificarlas dentro de la foto, colocando 1, 2, 3 o 4 según identifique el nombre de el tipo de circuito que se está presentando acá. Veamos otro ejemplo, perdón, no, sería solamente el ejemplo. Luego tenemos el ítem de respuesta construida. En esta parte, ¿verdad? Sería lo que llamábamos el año pasado, desarrollo. Tenemos 5 opciones de ítem: respuesta corta, respuesta restringida, producción escrita, que es nueva, resolución de ejercicios, que viene del año pasado, y resolución de problemas. Vamos a ver que los cambios más importantes suceden en producción escrita y resolución de problemas, los cuales deben tener propiamente una tabla para valorar esta respuesta. Vamos a ir viendo cada uno. Respuesta corta es el mismo ítem que hemos usado siempre, ¿verdad? ¿Cómo yo identifico la respuesta corta? Porque las palabras con las que yo voy a iniciar la pregunta debe ser: anote, escriba, cite, defina, indique, enumere o equilibre. Es decir, yo no voy a proponer mi criterio, mi conocimiento, sino que simplemente va a ser algo donde yo tenga que mencionar, anotar, escribir, citar, ¿verdad? Según el contenido que me están preguntando. Bueno, importantísimo en esta parte siempre, si vale 2 puntos, poner la cantidad de líneas que el estudiante necesita para poder poner la cantidad de respuestas que le estoy pidiendo. Importante también, cada respuesta vale 1 punto. Yo no puedo ponerle, por ejemplo, cite las partes del cuerpo humano y le pongo aquí 5 puntos. En ese caso yo tendría que poner cite 5 partes del cuerpo humano y eso costaría 5 puntos. ¿De acuerdo? Vamos con el otro ejemplo de ítem de respuesta corta. Aquí en este caso lo que estamos poniendo es una tabla donde yo le pido al estudiante que analice el siguiente cuadro con la información y posteriormente, de acuerdo con la información anterior, escriba. Ven que siempre está supeditado por las palabras que mencionamos anteriormente, ¿verdad? Que eran anote, escriba, cite, define, indique, enumere o equilibre. Entonces, escriba en el espacio delineado la información solicitada con cada proposición y ahí ya yo hago las preguntas respectivas. Y viene un valor de 3 puntos y son 3 respuestas o 3 espacios para las respuestas que yo estoy esperando. Vamos a ver la respuesta restringida, que es exactamente el mismo ítem que utilizábamos el año pasado. ¿Y cómo yo identifico lo que es una respuesta restringida? Bueno, porque las palabras que yo voy a utilizar para desarrollar el ítem son donde el estudiante poder poner un juicio de valor, un conocimiento, una interiorización del tema. Entonces yo voy a poner aquí: explique, justifique, argumente, compare o contraste. Entonces el ejemplo del ítem, yo voy a poner aquí una información, un cuadro con una información y aquí le pido al estudiante: justifique con un argumento cómo se clasifican cada una de las mezclas anteriores según la visibilidad de sus componentes. 3 espacios, 3 puntos. Otro ítem de respuesta restringida podría ser esto con una imagen: observe la siguiente imagen y según la imagen anterior explique por qué en la opción A el bombillo no enciende y según la imagen anterior explique la importancia de los materiales conductores en los circuitos eléctricos para que pueda haber un correcto flujo de energía. ¿Verdad? 2 puntos, 2 espacios para que el estudiante responda. Vamos ahora con el ítem de identifique. Disculpen, este ítem no es de esta parte, pero no sé por qué se me metió acá. Entonces, ok, volvemos. Vamos ahora con el de producción escrita.
Entonces dice que el ítem de producción escrita le permite al estudiantado comunicar por escrito su razonamiento, sus capacidades de síntesis, sus propuestas para resolver situaciones a partir de un tema, una pregunta, una hipótesis o una afirmación de texto. Súper importante. Aquí yo voy a medir productos del aprendizaje en niveles intermedios y avanzados, ¿verdad? Entonces, obviamente yo tuve que haber trabajado esta producción escrita en clase para que el estudiante pueda desarrollármelo en un examen. Entonces, a un nivel intermedio y avanzado, mediante procesos de selección, organización y argumentación de la información, de acuerdo con la naturaleza y el propósito en las diferentes asignaturas, subáreas, módulos o periodos. Y es sumamente importante aquí recalcar que yo no voy a mandar al estudiante a que él argumente, seleccione, organice la información en un examen. Yo tuve primero que haber desarrollado esas habilidades en clases para podérselas poner en una prueba al estudiante. Entonces aquí los lineamientos técnicos en la redacción básicamente es redacte, elabore, demuestre, describa, construya, relate, argumente, comente o exponga, ¿verdad? Y muy importante también es que yo debo tener que elaborar una rúbrica o una escala de desempeño para yo poder evaluar este tipo de ítem, ¿verdad? Entonces, vemos aquí cómo hay un ejemplo de la rúbrica, ¿verdad? En esta parte yo puedo poner de 1 a 0, 1, 2 y 3, ¿verdad? Nivel inicial, intermedio y avanzado, o 0, inclusive si el estudiante no responde nada, ¿verdad? Recuerden que en esta parte, digamos, si yo estoy evaluando 3 indicadores, yo tengo que multiplicar estos 3 indicadores por el puntaje máximo, entonces este ítem o esta pregunta costaría 3 por 3, 9 puntos, ¿verdad? Que sería lo máximo que el estudiante podría llegar a obtener. Y por supuesto, posteriormente, la parte para que ellos puedan desarrollar el contenido que yo les solicité. Vamos ahora a la resolución de ejercicios. Resolución de ejercicios es igual, solamente que ahora se amplía, ya no solamente se utiliza para matemática, sino que también puede utilizarse en ciencias, bueno, en estudios sociales, dependiendo de la mediación que se desarrolló en clase, ¿verdad? Y por ejemplo, aquí tenemos un caso de ciencias, donde se le está dando una información sobre características de una gallina, y a partir de la información anterior, el estudiante tiene que desarrollar el ejercicio escribiendo el genotipo de la gallina negra y blanca, ¿verdad? Y los cruces que se harían, ¿verdad? Así, planteando las diferentes situaciones que se le presentan, ¿verdad? Obviamente, como les he reafirmado durante toda la capacitación o durante todo el video, sumamente importante que yo haya visto esto en clase primero y no tirar al estudiante a hacerlo al examen, en el examen. Entonces, otra resolución de ejercicios es la típica que ya hemos visto, ¿verdad? Donde puedo poner una operación combinada, etcétera, aplicándole siempre la cantidad de puntos según los procesos que el estudiante tenga que desarrollar para poder poner el resultado de este ejercicio que le estoy planteando. Resolución de problemas también viene a ser el mismo que hemos utilizado con anterioridad, ¿verdad? Solamente que también se abre no solamente a problemas en matemáticas, sino que también pueden desarrollarse en ciencias o cualquier materia donde usted lo haya visto como problema dentro de la mediación pedagógica. Importante en este tipo de ítem, que yo tengo también que incluir una rúbrica, ¿verdad? Para poder calificar, ¿verdad? Puedo asignar 0, también en este tipo de ítem, 1 o 2, dependiendo del nivel de desempeño que tuvo el estudiante. Muy bien. Espero que el video haya sido claro, espero que les haya ido muy bien en la calificación, que ahorita cuando terminemos van a poder observarla, y les agradezco mucho por el tiempo y por la atención que me nos brindaron. Les recordamos que el Comité Técnico Asesor está a su disposición y esperamos que todas las dudas se hayan aclarado. De todas maneras, recuerden que nosotros nos reunimos los lunes de 9 a 11:30 de la mañana, y estamos a su disponibilidad para cualquier consulta. Que tengan buenas tardes, buenos días, hasta luego.